Esteban Soldano es arquitecto y urbanista y nos hablará sobre la problemática y algunas alternativas para el crecimiento y optimización del transporte público. Las grandes ciudades en los últimos días, diría yo, 40 años han apuntado fundamentalmente al crecimiento del transporte público y a la optimización del transporte público existente o a la creación de otro tipo de transporte público, en donde cada uno cumple una función. No se puede comparar el metro o el subte con el tranvía con el colectivo con el taxi con el auto particular. Cada uno de estos sistemas de transporte fueron creados para distintas cosas. El avión no reemplaza al tren, el tren no reemplaza al ómnibus, el ómnibus no reemplaza al tranvía, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos complementarios. Cada uno está hecho y pensado para cumplir una determinada finalidad y para optimizar las relaciones de la gente. Las relaciones que tiene que tener con el trabajo, o sea, que tiene que tener con lo laboral, las relaciones que tiene que tener con los demás lugares donde una persona asiste todos los días, o la necesidad que tiene un fin de semana para trasladarse. Y hay distintas opciones que tienen que ver también con el dinero de que se disponga para ese transporte, ¿no es cierto? Pero no por económico hay transportes que no son eficientes. Por económico que fueran, son eficientes. Entonces, este es un tema de no provocar un rechazo hacia el auto, sino de usar el auto para lo que realmente fue creado. Y usar un transporte público de calidad, con frecuencia, con calidad de vida, ¿no es cierto?, acondicionado, etcétera, 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 para el transporte público de todos los días, en donde vos sientas la conveniencia de usar un transporte público y no sacar el auto, que después tenés que fijarte cómo vas a llegar, dónde vas a estacionar, etcétera, 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 donde hay algo que termina complicándote más que el servicio que te está brindando. Entonces, todo este crecimiento ha apuntado, por ejemplo, a la modernización del tranvía. Los ferrocarriles, que en un momento acá se cerraron porque era un tema del pasado, no era un tema del pasado, era un cuento. Era un tema del futuro, es un tema del futuro. Si hubiera sido un tema del futuro en aquel momento, hoy, en este presente, tendríamos un ferrocarril mucho más acomodado, con un servicio que realmente estamos deseando que pudiera alguna vez cumplir. En aquel momento, bueno, por una cuestión política, una cuestión económica, bueno, quedaron afuera los ferrocarriles, ¿no es cierto? En ese momento debió pensarse en un futuro. Y se pensó en un paradigma que por allí los medios de comunicación inventaron. Cuando en realidad tendríamos que haber avanzado de otra forma. El transporte de las ciudades, en fin. No existe una estrategia más fuerte para sacar los autos que por ahí molestan en el centro que tener un buen transporte público. No se puede hacer simplemente con estrategias menores como el cobro para estacionamiento, o sea, lo que se llama el estacionamiento medido. Vos primero tenés que hacer una oferta, decirle a la gente, mire, ustedes pueden llegar aquí rápido, seguro, no se van a mojar, no se van a morir de frío arriba, etcétera, etcétera. Entonces sí, después largás esto de que si usted quiere venir de otra forma, bueno, ¿entendés? Tiene que pagar el estacionamiento, pero primero tenés que hacer una oferta de un buen transporte público. No existe una ciudad importante que no tenga transporte público realmente bueno. Existen acá en la Argentina, pero no en todo el mundo. Es una cuestión urbana el transporte, no es una cuestión de servicios simplemente. O sea, si vos tenés un transporte público eficiente, tenés una ciudad ordenada. La ciudad también hay que pensarla desde el transporte, no simplemente hay que pensarla desde la forma de la ciudad, ¿no es cierto? Desde la estructura urbana. En la estructura urbana hay que incluir. Si vos tenés los barrios obreros en un extremo de la ciudad y los parques industriales en el otro extremo de la ciudad, seguro que vas a tener un transporte feroz. ¿Por qué? Porque esa gente necesita atravesar toda la ciudad todas las mañanas para ir a trabajar.
y vos tenés que minimizar también eso. Nosotros durante la década del 60 y 70 hemos tenido un transporte público espantoso, que eran los colectivos, que eran contaminantes, chicos, incómodos, donde un chofer manejaba, cobraba, ordenaba, realmente no sé cómo pudimos tener algo tan bajo, de tan bajo nivel, ¿no es cierto? Por allí el metro, el subte de Buenos Aires, bueno, más o menos durante un tiempo acomodó cosas, ¿no es cierto? Y en los últimos tiempos ha habido grandes inversiones, o tengo entendido que algunas líneas las han recuperado bastante bien, pero con esto no alcanza. Lo que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ahora es realmente, bueno, es importante. El Metrobús ese que acorta distancias, acorta tiempos y además no invade groseramente el espacio público, porque es un sector y está muy bien logrado. También todo el sistema de calles manda a peatón que están haciendo en Buenos Aires es realmente una obra a la que hay que prestarle mucha atención, porque es una obra muy similar o bastante inspirada en las ciudades del primer mundo. Las mandas a peatón son calles en donde se ubica el automóvil en una sola mano, desde ya, donde hay más vereda, ¿no es cierto?, que calzada, y donde hay todo un diseño, ¿no es cierto?, para que precisamente el que tenga la prioridad sea el peatón y no el automóvil. Y bueno, sobre eso se estudian qué calles tienen que ser las mandas a peatón. En este caso creo que son las paralelas a la 9 de julio. Y bueno, eso provoca que la gente se sienta más a gusto, que camine, que pasee. En legislación siempre vamos atrasados, ¿no? O sea, no en esto, sino en todo. Este es un país atrasado. Pero bueno, se puede poner el pie arriba del acelerador y un poco avanzar en esto, ¿no es cierto?, en pos de una mejora inmediata, que además no demandaría mucho dinero, ¿no? O sea, estamos hablando siempre, ¿no es cierto?, de una inspiración de los países desarrollados, no una mera copia, porque en realidad no se puede copiar, no se puede copiar porque no tenemos los costos, no tenemos la sociedad que ellos tienen, no tenemos las ciudades que ellos tienen. Entonces, pero si tenemos las ganas, lo digo de otra forma, podemos hacerlos. O sea, lo que se tiene que hacer es buscar gente idónea y que esté capacitada, porque yo con el título de arquitecto simplemente no puedo de un día para el otro decir, bueno, hagamos esto. O sea, tiene que haber gente que haya estudiado sobre estos temas y que tenga la visión que se tiene que tener sobre estos temas y que pueda sacar las invariantes sobre los sistemas utilizados en los países desarrollados y poder adaptarlos a nuestra realidad. Y estoy hablando, al decir nuestra realidad, estoy hablando de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, estoy hablando de nuestra economía, estoy hablando de nuestra tecnología. Segunda parte de la entrevista al arquitecto y urbanista Esteban Soldano, en este caso sobre la problemática del transporte en ciudades de mediana densidad. Cada ciudad tiene una estrategia, de acuerdo a la escala, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la forma de la ciudad. Pues no podemos hablar de que lo que sirve para Madrid sirve para París, o lo que sirve para París sirve para Londres, o Londres para Budapest, no sé. Son distintas ciudades con distintas culturas y cada uno de estos sistemas tiene un lugar distinto y una relación entre los distintos transportes distintos. No es una cosa que uno puede calcar y traer, ya está, acá tengo la solución, está, listo, hagamos esto exactamente como es allá, así no le erramos. No, hay que adaptarlos. Es un ejercicio donde hay que tener una formación para poder hacerlo.
Hay que realmente llegar al fondo de la cuestión. No solamente haciendo investigaciones, sino elaborando proyectos. Yo me acuerdo que hace unos años, unos cuantos años, salíamos de un transporte urbano que era realmente malo, con colectivos viejos. Vino un transporte jujeño, creo que de capitales jujeños, y trajo un transporte bastante regularón y se discutía mucho, hasta que, bueno, el gobierno municipal empezó con un transporte propio a través de estos minibuses. Bueno, a mí me parece bueno que hayan empezado y que hayan de alguna forma recogido el guante, ¿no es cierto? Decir, bueno, nosotros también podemos hacerlo, pero eso no es todo, ¿no es cierto? Lo que habría que mejorar es, por ejemplo, de ese transporte serían optimizar los recorridos, más recorridos, mejor frecuencia. No se puede esperar un colectivo media hora. Por ahí, si bien se han colocado algunas garitas o apiaderos, como quieras llamarle, por ahí no sé si son del todo suficientes. Y después modernizar los coches, ir modernizando los coches, hacerlos más bajos. O sea, todos estos coches tienen que ser mucho más bajos y tener accesibilidad de la gente que tiene alguna discapacidad motriz, ¿no es cierto? Motriz, y estoy hablando de discapacidades, estoy hablando de discapacidades auditivas, visuales, etcétera, etcétera, para que realmente toda esta gente esté más integrada, ¿no es cierto?, a la ciudad. Tiene que tener un tratamiento distinto, casco histórico fundacional. No puede ser el único centro de la ciudad, tiene que haber otros centros, hay que generar otros centros para una ciudad nueva, que se extienda en el territorio, nueva, con otras arquitecturas que sean compatibles, más compatibles entre sí que las nuevas con las antiguas que hay acá. El auto tiene que tener un lugar en el centro. No creo yo que sea el estacionamiento medio de una medida troncal, sino más bien una medida colateral. La única forma que existe en todo el mundo de sacar autos del centro es a través de un buen transporte público y de transportes públicos alternativos, y que el auto llegue hasta un lugar que el propio auto se sienta incómodo. Yo creo que ese es el camino. O sea, no conozco ningún otro camino, ni de un teórico, ni de alguien que haya refuncionalizado una ciudad en donde pretenda espantar al auto simplemente con una X cantidad de dinero que hay que aportar para tenerlo estacionado. Y hay que estudiar los sistemas de relaciones, fundamentalmente no solamente el tránsito, sino los sistemas de relaciones. Tengo que primero armar la ciudad, ¿no es cierto? Y pensar inmediatamente en el transporte, no armar una ciudad y después veo por dónde meto el transporte y de qué forma lo meto. Acá estamos hablando de urbanismo, estamos hablando del espacio público, ¿no es cierto? ¿Y qué invasión va a haber del transporte público en el espacio urbano? Las ciclovías es una buena idea y en algunos lugares está bastante bien materializada. Se empezó más o menos a pensar en esto hace algo así como, creo que ya 20 años, cuando empezaron a cerrar los ferrocarriles y esa vía quedó un tanto obsoleta, y después se extendieron por algunas calles de la ciudad. Obviamente tendrían que tener un lugar, tendrían que tener más continuidad, están más diseñadas. Y también tendrían que en esos espacios, esos parques itinerantes, que es por donde pasaban las huellas de los ferrocarriles, que son bastante amplios, tendría que por ahí volver el transporte sobre vías, ¿no es cierto? No con aquellos trenes ni con aquellos vagones, sino con estas alternativas que hay de sistemas de algo así como las Combison, o sea, con el sistema adaptado para las vías, ¿no es cierto? Eso solucionaría problemas de transporte y hasta por allí de paseo. Los Carbus de San Francisco son tranvías que se usan para fin turístico, en donde por un sistema de contrapesos reemplaza a cualquier tipo de motor, o sea, no llevan motor. El envión, las subidas, las bajadas hacen que la unidad recorra no sé qué cantidad de kilómetros sin utilizar ni siquiera un motor eléctrico. Quiere decir que a veces es más ingenio que plata
no es todo plata. O sea, hay que buscarle la vuelta a las cosas y ser creativos y ser originales. Es un problema cultural más que un problema económico, el subdesarrollo, ¿no es cierto?, de que nuestra clase dirigente, ¿no es cierto?, pueda entender ciertas cosas, ¿no es cierto?, a través del profesionalismo, a través de la investigación y siempre de la mano de la creatividad. Por ejemplo, lo que se está haciendo con los sistemas a pedales. Barcelona, Londres, Francia, ni hablar de países como Holanda, tienen a la bicicleta como la abanderada del transporte, ¿no es cierto? Y también se están desarrollando en algunos lugares los transportes públicos, se están con pedales, a pesar de que son países muy industrializados y que tienen una industria muy importante y bueno, y todo lo que sabemos que tienen, ¿no es cierto?, no tienen ningún tipo de prejuicios en desarrollar los sistemas a pedales, cosa que nosotros por ahí muy de a poco fue volviendo la bicicleta, sobre todo fue volviendo pero para uso deportivo, más que de paseo, pero no para ir a trabajar. Una muy poca gente que tiene necesidad, o se ve así como una pequeña iniciativa ahí que la gente muy joven por ahí la usa, ¿no es cierto?, pero la gente de mediana edad no la usa nadie, nunca. Hay que seguir evolucionando permanentemente, ¿no es cierto?, y hacerlos cada vez más atractivos, no solamente para la gente que no tiene otra forma de transportar, de comunicarse, ¿no es cierto?, o de transportarse, sino para la gente tiene que empezar a ver la conveniencia de no sacar el auto porque es costoso, porque no tenés dónde estacionarlo, porque no vale la pena por tantas X cantidad de cuadras, etcétera, 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 y empiece a ver atractivo al transporte público.